buenos días a todos. Vamos a comenzar con este tema, que fue el tema de nuestra tesis, realizada en el Hospital Cabral Ibáez, ya hacia el año pasado, que fue en el 2022. Este tema trata sobre la efectividad de la profilaxis antibióticas en el uso de cefazolina con la ceftriaxona. Nuestro asesor fue el doctor Julio de León, que es cirujano de reconstrucción, doctor Fénix y yo. Entonces, según la OMS, el 8.7% de las infecciones de los pacientes ingresados, hospitalizados, adquieren infecciones nosocomiales. De esta, una gran parte son las infecciones postquirúrgicas, siendo una carga y una problemática a nivel mundial. En nuestro medio, la sanidad no es igual que en países desarrollados, como son los Estados Unidos o países anglosajones, donde hay una mayor carácter y más reglas para la sanidad. Pero en Latinoamérica se dice que el 6 a un 20% de los pacientes que son operados de cirugía ortopédica adquieren algún tipo de infecciones quirúrgicas, ya sea superficiales o profundas. De esto se debe a varios factores. De estos factores van a ser que son tanto del paciente como es el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico ampliamente variado, la desnutrición, entre otros, y que son modificables. ¿No quiere pasar esto? Ahora ya. Y modificables, que son varios, que son la certificación de la esterilización del paciente, la duración de la cirugía y la más amplia estudiada de nosotros, porque ya, como todos sabemos, la antibioterapia está protocolizada y dice que se le deben aplicar 2 gramos de una cefalosporina de primera generación la primera hora antes de la cirugía. Pero a pesar de esto, en nuestro estudio nosotros quisimos abundar más porque las infecciones, a pesar de esta profilaxis, continuaban. Se eligió el uso de la cefalosporina por tener gran penetración de los tejidos, también alcanza niveles séricos, un mayor nivel sérico concentrado y también es de bajo costo. Por lo que, a pesar de esta, la comparamos con las ceftriaxonas, ya que la ceftriaxona tiene un poder mayor de darle, aparte de los gram positivos, puede darle algunos gérmenes gram negativos, como son los enterococos y también la Klebsiella. Según la evidencia, según la problemática de estos casos, este estudio fue realizado en Baltimore hacia el año 2019, donde en estos se estudiaban lo que eran los factores riesgo que más se relacionaban con las infecciones en ortopedia. Aparte de una fijación externa previa, una fijación temporal, también se relacionaba lo que era la desnutrición y también lo que eran niveles disminuidos de albúmina, unos niveles de albúmina baja. Ya también para el año 2000, esto fue ampliamente por masa, en lo que era en Italia, se demostró que el uso de ceftriaxona versus a pacientes que no se le había colocado era mejor, tenía un rate mejor colocar la ceftriaxona. Los pacientes de 808, se infectaron 1.3 versus 11.8 que no se le aplicaron. Aparte de eso, no es decir que no se han realizado estudios sobre esto. Este fue otro estudio que se compararon varios antibióticos, pero no dieron valores significativos, pero sí fueron estudiados. Ahora, la razón de nuestro estudio fue que el año anterior a nosotros, por este trabajo de los muchachos que nos precedían a nosotros, ellos hicieron este trabajo y se demostró que tuvieron una tasa de infección del 2.6%.
De estos 2.6%, uno de los factores que incidió a esto fue que los pacientes que estaban infectados, a la mayoría de estos se les había puesto cefalosporina, versus algunos que se le habían puesto la ceftriaxona que no aparecieron con infecciones del sitio quirúrgico. Además, aparte de esto, se cultivaron varios gérmenes, los cuales dieron como cosa el resultado de estafilococo, resultado de gran negativos. La justificación e importancia del Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos tuvo 14 millones de cirugías hacia el año 2018. 110.800 representaron infecciones de la herida, aumentando un 7% respecto al 2014. Hay pocos estudios realizados en República Dominicana. Uno fue en el Juan Bosch, el cual el costo de la cirugía de ortopedia, las infecciones, aumentaba de 10.000 a 25.000 pesos por día o días cama del paciente. La justificación de esto es conocer los riesgos, es importante estudiarlos. También el aumento de la resistencia bacteriana nos hace estudiar estos tipos de casos y investigar mejores manejos y tener una mejor investigación. Como objetivos principales tenemos medir la efectividad de la profilaxis antibiótica en comparación con la ceftriaxona. También un objetivo específico es identificar si existe relación entre el sexo o la edad del paciente con el uso de ceftriaxona o la cefazolina. Y identificar si existe una asociación entre el tiempo quirúrgico del paciente y el uso de antibióticos. También evaluar si existe relación del estado nutricional del paciente y la herida quirúrgica. El estudio fue un prospectivo longitudinal tipo cohorte comparativo, no probabilístico por conveniencia. Entonces, los casos estudiados de estos fueron 822, de los casos excluidos tuvimos 652, 170 casos que fueron incluidos y 9 pacientes que hicieron infección del tejido. Estos fueron los criterios de inclusión y estos fueron los criterios de exclusión que no permitía que el estudio mostrara pacientes que habían recibido antibióticos los primeros 10 días. También aleja a los beta-lactámicos y pacientes que no podían, se negaban a participar en el estudio. Estas fueron las variables y fueron tomados los datos del paciente. Bien, buenos días. En cuanto al plan de análisis, una vez que obtuvimos todos los resultados y fueron depurados, iniciamos el análisis de los mismos para poder implementar y ver los objetivos que nos planteamos. Este estudio se dividió en 3 partes. Una primera parte que fue el análisis descriptivo de los datos. Ya en una segunda parte lo hicimos con el análisis estadístico de los datos, a donde se hicieron el cruce de variables, y antes de realizar este cruce de variables utilizamos la prueba de normalidad, que fue la prueba de Smirnov, la cual dio una distribución normal. Inmediatamente, para poder complementar lo que fue el análisis interferencial, utilizamos la prueba de chi cuadrado, la cual le da un valor a P menor o igual al 0.05, y para poder ver la asociación de las diferentes variables. Ya en el cruce de variables que nos estuvimos midiendo o asociando en nuestro estudio, asociamos el uso de ceftriaxona versus cefazolina versus la aparición de la infección de la herida quirúrgica, la edad y el sexo versus la aparición de la infección de la herida quirúrgica. En otro renglón pasamos a lo que era uso de ceftriaxona versus el tiempo en que aparecían los datos de infección, uso de cefazolina versus el tiempo de aparición de la infección quirúrgica y el estado nutricional del paciente, si este estaba relacionado con los datos de infección en nuestro estudio. Inmediatamente en la presentación y análisis de los resultados vamos a hablar sobre y a desglosar las diferentes tablas y gráficos que vamos a estar hablando sobre los cruces de las diferentes variables, iniciando con esta tabla
en la cual nuestra población fue de 170 pacientes, a los cuales a 85 se le colocó ceftriaxona y a 85 se le colocó cefazolina, dentro de los cuales presentaron datos de infección de la herida quirúrgica. 2 pacientes solamente que se le colocó ceftriaxona para representar el 2.4% de nuestro estudio, y los pacientes que se le colocó cefazolina, del 85, 7 presentaron datos de infección para un 8.2%, y dentro de la población en general fueron 9 pacientes y para un 5.3%. Ya en la ausencia de datos de infección de la herida quirúrgica, los pacientes que se les colocó ceftriaxona hubieron 83 para un 97.6%, y en lo de cefazolina hubieron 78 para un 9.8%. Sin embargo, el nivel de significancia que hubo fue del 0.087, muy por encima del 5%, por lo cual no hubo significancia en la relación de la utilización de la profilaxia antibiótica perioperatoria con los datos de infección, al utilizar ceftriaxona y cefazolina, ya que ambos tuvieron buenos resultados. Inmediatamente en nuestro estudio, la edad que más prevaleció fue entre el rango de edad de 18 a 27 años de edad, representando el 32.6% de la población, dentro de los cuales presentaron datos de infección de 18 a 27 años de edad, solamente 5 pacientes para un 8.9%, de 28 a 37 años de edad, solamente 2 pacientes para representar el 8%, y entre el rango de edad de los 68 a 77 años de edad, solamente 2 pacientes para un total de 9 pacientes. Sin embargo, el nivel de significancia, haciendo el cruce variable con la edad, vimos que fue de 0.616, muy por encima del 5%, por lo cual no tuvo significancia, y lo cual el factor edad en nuestro estudio no fue predisponente para la aparición de la infección de la herida quirúrgica. Ya en cuanto al sexo, en nuestro estudio la población en general que más predominó fue el sexo masculino para un 65.9% de la población, dentro de los cuales en el sexo masculino que presentaron datos de infección solamente fueron 6 pacientes para un 7.8%, y femenina solamente fueron 3 para un 1.7%. Sin embargo, el nivel de significancia fue del 0.127, igual muy por encima del 5%, por lo cual el sexo no estaba relacionado o fue un factor independiente para la aparición de la infección de la herida quirúrgica. Ya en el uso de ceftriaxona versus el tiempo de aparición de la infección de la herida quirúrgica, en nuestra población solamente el 2.6% de los pacientes que se le colocó ceftriaxona presentaron datos de infección, y el tiempo de aparición de la infección de la herida quirúrgica, en su 100% de los pacientes, nosotros evaluamos 4 renglones: menos de 24 horas, de 24 horas a 72 horas, de 72 horas a 7 días y de 7 días a 30 días. Y el 100% de los pacientes que se les colocó ceftriaxona presentaron datos de infección dentro de las 72 horas a los 7 días. Ya en el uso de la cefazolina, el tiempo de aparición de la infección fue más florida, viendo que el 14.28% de estos pacientes presentaron datos de infección dentro de las primeras 24 horas a 72 horas. Ya el 57.14% de los pacientes presentaron datos de infección dentro de las 72 horas a los 7 días, y el 28.57% pasados los 7 días hasta los 30 días, representando los pacientes que se les colocó cefazolina, que fueron 7 pacientes de los 85, para un 8.2%. Ya inmediatamente en esta tabla, en el estado nutricional, la gran mayoría de nuestros pacientes, siguiendo la tabla de la OMS del índice de masa corporal, vimos que los pacientes tuvieron un riesgo nutricional bajo, y dentro de estos pacientes que tuvieron riesgo nutricional bajo presentaron datos de infección 8 para un 5.9%, y con un riesgo nutricional alto solamente un solo paciente para un 3.4%. Sin embargo, el nivel de significancia fue del 0.533, muy por encima de lo que es la significancia, por lo cual no estuvo relacionado con los datos de infección. Ya a modo de resumen de todas las variables que estuvimos evaluando, vimos que la edad más frecuente fue de 18 a 27 años de edad. El sexo masculino fue el que predominó en un 65.9%. El índice de masa corporal, un 94% de los pacientes tuvo por encima de 18.5%. El peso perdido en los pacientes postquirúrgicos fue menos del 10%, y el nivel de albúmina en un 93% fue mayor a 3 gramos sobre decilitros.
El riesgo nutricional en un 81% de nuestra población fue bajo y los procedimientos quirúrgicos que fueron los más frecuentes fue RAFI de fémur y RAFI de tibia. La aparición de la infección de la herida en nuestra población global fue del 5.3%. Y los cultivos positivos que se les realizaron a todos los pacientes, sin importar si presentaron o no datos de infección, fue del 7.6%. Y el tiempo de aparición más común fue de 72 horas a 7 días. El tiempo quirúrgico, el 65% fue de 1 a 2 horas. Y lo menos frecuente fue en los pacientes de 78 a 87 años de edad, ausencia de aparición de la infección, la herida quirúrgica en 94.7%. Cultivo negativo un 92% y menos común 24 a 72. Ya en nuestra discusión vemos que en nuestro estudio se relaciona con el estudio de Wiles en el 2019, en el cual no hubo un riesgo de infección articular en un grupo de edad y sexo en específico. Mientras que no concuerda con el estudio de SCATE, que hizo un tamizaje nutricional en el cual que los pacientes que tenían un riesgo nutricional alto sí estaba relacionado con los datos de infección de herida quirúrgica. Y en nuestro estudio tampoco se relacionó con el estudio de Menier, ya que en el estudio del 2021 él vio que la tasa de infección era de un 7.8% en los pacientes que se realizó procedimientos ortopédicos en su hospital, en comparación con nuestro estudio que solamente fue de un 5.3%. Ya conclusiones. Para recomendaciones, para terminar, para llevar para la casa, certificar los procesos de esterilización y realizar el cultivo seriado a los materiales de las casas comerciales, realizar otros estudios que complementen una evaluación nutricional integral del paciente y incluir comorbilidades como factores predisponentes para los datos de infección como el síndrome metabólico. Muchas gracias.